Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Descubrí la auténtica Italia en el corazón de Costa Rica. Restaurante Casa Piemonte. Pastas, antipastos, ensaladas, pizzas, salsas naturales, vinos, quesos y mucho más. Nuestros platillos son elaborados con productos 100% importados. Restaurante Casa Piemonte. Visítanos en San Rafael de Escazú. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Este es el programa Encuentro. Y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional, el saludo cordial. Hoy estamos en una casa especial, como lo es el restaurante Casa Piemonte. Un restaurante espectacular, San Rafael de Escazú. Así que estamos en la compañía de un artista con un talento maravilloso. Estuvo con una agrupación por años, pero no solo con esa agrupación, su carrera ha sido extensa. Vamos a saludarlo. Ha tenido la referencia de estar acá con nosotros en el programa. Casa Piemonte, toda la comida es espectacular. Venga para que usted se dé cuenta. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, más bien un placer saludarte aquí para los amigos del programa Encuentros, y a usted, Orlando, y también a Leo. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación aquí en este lugar tan lindo, Casa Piemonte, muy lindo, muy espectacular, lindo. ¿Verdad? Totalmente, y la comida excelente. Aquí probé yo las mejores pastas del mundo, acá. Restaurante Piemonte, no hay otra, del mundo y de Costa Rica. Y de Costa Rica, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que venís de una cirugía. Omar, cuéntenos un poco. Bueno, en realidad, pues primero que todo darle gracias inmensas, infinitas a Dios, porque yo pienso que Dios pone a los médicos para que nos ayuden a pasar las pruebas que tenemos en la vida. Pero yo siempre he creído mucho en Dios, y más con este proceso de la enfermedad, porque el pronóstico realmente fue pues muy difícil. Me dijeron, si no se trasplanta, usted se muere. Ese era el pronóstico. Y como sabemos y nos hemos dado cuenta, hay gente que está en fila de espera para un trasplante de riñón. La enfermedad que tuve es insuficiencia renal. Mis riñones estaban al 5%. Y en estaba al punto, colapsados, casi totalmente colapsados. Generalmente uno tiene que tener la creatinina a 1 punto algo, y yo la tenía en 14. Terrible. Sí, terrible. Ya estaba a punto de colapsar, me estaba envenenando el cuerpo, porque los riñones lo que hacen es agarrar la sangre, purificarla, y te da energía. En este momento, al no trabajar los riñones, lo que hace es que uno no bota las toxinas. Las toxinas se botan o salen del cuerpo por medio de la orina y del sudor. Y yo llegué a un momento que, por ejemplo, a mediodía tenía que andar con suéter o con jacket porque no aguantaba el frío. Yo dormía con medias, dormía con buzo, no era ni con pijama, era con buzo, con camiseta, con suéter y hasta con gorro. Porque el frío era... Porque la enfermedad lo que hace es bajar baja las defensas, baja todo, y lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando uno sabe la enfermedad. Por ejemplo, cuando a mí me llevaron al hospital y me dicen, ¿tiene cita urgente con el nefrólogo? Y yo decía, ¿qué es nefrólogo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De hecho, yo fui a la cita y decía, ¿qué es nefrólogo? Generalmente uno conoce, en el caso mío, el otorrinolaringólogo, el poniatra, el ginecología, el ginecólogo o la ginecóloga, pero cuando te dicen esa palabra, pues decís nefrólogo, ¿qué es eso? Y es el especialista precisamente en los riñones.
Y esa es una enfermedad que, aunque pareciera mentira, pues realmente es muy grave, y el pronóstico mío era que si no me hacían trasplante de riñón, yo me moría. Posiblemente no llegaba ni diciembre. Lo que pasa es que A diciembre de este año. y estaba en una lista de espera, que hay gente que se muere, o lo trasplantan y a la semana algo pasó, o le entró una bacteria y se muere. Yo, gracias a Dios, pues he pasado todo ese proceso, pero como repito, esto es un milagro de Dios, y esto yo se lo debo a Dios, lógicamente a los médicos y a las medicinas del hospital, valga la redundancia, del Hospital México. También Podemos mencionar los nombres del personal. mira, es que son muchos. Por ejemplo, en el área de nefrología de los riñones está el departamento de diálisis, porque yo, cuando el doctor me dijo eso, inmediatamente me dijo: vamos a ayudarlo y mandarlo a ver si usted califica para diálisis. Hay dos tipos de diálisis. Una es la peritoneal, que te meten un catéter en el estómago, te meten un cable y te haces el proceso para hacérselo en tu casa. Eso es que te meten una bolsa como un producto, como un suero, en el estómago. Eso lo andas 8 horas, en la tarde te volvés a hacer otro, te sacas ese producto, ya que te limpia el cuerpo, y te metes otra bolsa de 2 litros, y en la noche también. Eso es la parte más bonita. La otra es la hemodiálisis. Hemodiálisis es cuando tenés que ir al hospital por lo menos 3 veces por semana, 3 horas diarias en esos días. Entonces te parte todo, y es donde te ponen un catéter por aquí, y la sangre te la va pasando por una máquina. Limpian la sangre y te vuelve a entrar la sangre. Eso es más difícil, gracias a Dios, pues yo no llegué hasta esa etapa, porque a mí me funcionó muy bien la diálisis, la que es en el estómago. Entonces yo andaba, o sea, de hecho, en una entrevista que estuve con ustedes, yo andaba con un cable aquí en la cintura. Uno de los programas anteriores. Ajá, uno de los programas que yo andaba con diálisis y metido en el estómago. Lo que pasa es que anduve 2 años así, pero uno se acostumbra. Lo que pasa es que es muy tedioso, porque tenés que hacerte uno a las 6 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Entonces, eso te parte, pero tenés la ventaja que te lo haces si calificas, ¿verdad? Claro. Con toda la higiene, y tenés un área especialmente en tu casa. Si no calificas, porque te llegan a hacer un estudio de la casa, llega una enfermera a revisar dónde te vas a hacer, porque el área donde se hace uno eso tiene que estar totalmente casi esterilizada. Por ejemplo, en la habitación, cuando uno va para el trasplante, lo ponen a uno en una habitación totalmente como hermética, esterilizada, y la pasan limpiando 2 veces por día, todas las paredes y el ventanal, porque no puede entrar ninguna bacteria. Entonces, este proceso fue muy difícil, y como repito, esto fue un milagro de Dios, porque imagínate que si yo no hubiera tenido un donador, estaría esperando tal vez 3 años, y no creo que hubiera llegado, porque aunque yo creo en Dios y me sentía positivo en ese momento, pues yo me estaba muriendo. Esa es la realidad, y yo me di cuenta de lo grave que estaba la enfermedad al día siguiente del trasplante, porque te sentís, o sea, yo tenía... Ya estabas acostumbrado a sentirte mal. Exactamente, ya. Y lo positivo y creer en Dios, pero cuando digamos, cuando me desperté a las 4 de la tarde, ya estaba en la habitación otra vez trasplantado. Y entonces, primero, que ya no tenían el cable en el estómago. El molesto hilo ahí. Ya no, ya me lo habían quitado eso. Y después, ya a las 10 de la noche, me dijeron: don Omar, el riñón de su esposa, que fue la donadora, está trabajando perfectamente. ¿Cómo se llama tu esposa? Adriana Solís Obando. Y ya había orinado 2 litros. Mientras que yo, en ese proceso de 2 años, lo que yo podía tomar de líquido al día era como la mitad de la copa, de esta copa de agua. Y eso era lo que orinaba. Entonces, todo el demás líquido que uno toma o está en el cuerpo, lo que hace es hincharse. Yo llegué a pesar 75 kilos. Después de la operación, a la semana ya pesaba 60 kilos. Porque ya me deshinché totalmente. Ya todo comenzó a salir. O sea, que yo, como repito, lo que orinaba por día era una cosita así. ¿Durante cuántos años? Eso comenzó en el 21. Fueron como 3 años. Y fue un proceso muy doloroso, muy estresante. Lo que pasa es que yo, pues, me agarré mucho de Dios, y al cual estoy inmensamente agradecido, y le digo a todos
que Dios es milagroso. Con solo que uno en la mañana abra los ojos y respire y diga, amanecí un día, eso es cuando te das cuenta que Dios todos los días es un milagro y es ganancia. Entonces, fue un proceso muy difícil. En este momento me siento, más bien a veces mi esposa me dice, pero parece unos burros buscando hablando así, porque antes tenía que hablar como... Se acostumbró a tu familia. Como pausado. Muy pausado. Porque, por ejemplo, de aquí al parqueo yo me cansaba. Yo me cansaba y no podía caminar. En mi casa, pues, no podía subir las gradas porque llegaba arriba y ya llegaba cansado, digamos. Y ahorita, por ejemplo, ahorita en este momento se me hizo un esguince porque me fanaticé tanto con el ejercicio que no pude caminar. Antes de la operación llegué a caminar 8 kilómetros diarios. Porque ya me sentía muy bien, me siento muy bien, pero fue tanto la intensidad que el otro día me llegaron a hacer una entrevista y me resbalé y el tobillo se me inflamó y se me hizo un esguince, que tengo como un mes con eso. Ya estoy bastante bien, pero es producto de que me siento tan bien que quiero hacer todas las cosas. Por ejemplo, en mis trabajos ya estoy en los proyectos de volver a comenzar con la música. Tengo una empresa de cortinas y persianas, ya ando trabajando. Entonces, antes, por ejemplo, una de las características de la enfermedad es que te da mucho frío y siempre estás decaído, porque no tenés ánimo, te bajan las defensas. A mí me dio neumonía, estuve internado 15 días por neumonía, estuve con el COVID también otra semana, porque no te puedes mojar. Cualquier cosita es un resfrío y es peligrosísimo porque estás con las defensas bajas, medio anemia, todo el proceso, porque los riñones regulan todo este tipo de cosas y bajan las defensas. Entonces estás propenso a cualquier cosita, enfermarte y morirte. Entonces, yo en este momento me siento muy bien, gracias a Dios, y quiero agradecer a todas las personas porque la gente me decía, pida algo. Por ejemplo, lo normal es que hagan eventos y todo el mundo pide dinero. Pues yo, gracias a Dios, lo que yo pedí, y no he necesitado eso, gracias a Dios, Dios siempre está ahí. Lo que necesité y le pedí a la gente era oraciones, que rezaran por mí y vieran las oraciones y todos los mensajes tan lindos y maravillosos que me mandaban al hospital. Y durante todo este proceso, que fueron como 2 años y medio, las oraciones y gente de todas partes de Costa Rica, de Nueva York, de España, gente conocida porque canté tantos años con Marfil, pues que mucha gente conoce mi trayectoria musical. Entonces, mucha gente me mandaba oraciones. Ahora cuando voy a controlar el hospital, la gente, señoras que se paran y me dicen, yo todavía estoy llorando por usted y va a ver que le va a ir bien, y porque todavía, inclusive uno siente que no sabe. O sea, a mí nunca me han operado de nada. Y después uno dice, bueno, hay gente que lo operan y a la semana se muere. Hay gente que lo trasplantan y al mes se muere porque uno está propenso a que le entre una bacteria, que pase algo, que el cuerpo rechace ese órgano que no pertenece al cuerpo. Entonces hay un montón de factores, elementos que pueden afectar, y eso uno no puede cantar victoria después del trasplante. Entonces hay gente que me dice, no se preocupe. Un día una señora me dice, yo esto lo conozco, le voy a decir algo. Mi esposo lo trasplantaron hace 25 años y está súper bien. Entonces usted va a durar mucho. Le digo, bueno, yo no espero durar tanto, por lo menos no morirme en este año, pero lo que Dios quiera ya es ganancia. Y Dios hizo un milagro en mi vida y hace milagro en todos nosotros. ¿Cuánto duró la operación, Omar? Mira, aproximadamente. Bueno, a mi esposo se la llevaron a las 6 de la mañana al quirófano, a mí a las 8 de la mañana. Y ya después que te hacen ahí una entrevista, que si padecen algo, etcétera. Y después, te voy a decir, 20 minutos después, cuando me desperté, ya estaba en la habitación, eran las 4 de la tarde. Entonces, te voy a decir, no sentí ningún dolor, no sentí nada, ni me di cuenta de nada. Entonces, yo me hubiera muerto ahí, te voy a decir, y lo único fue que era cuando yo estaba en la camilla, ya en el quirófano, pero no me di cuenta ni con anestesia ni con nada. Esa es la parte bonita, ¿verdad? Cuando yo me desperté, y ya me despierto que me estaban acomodando en la habitación y eran las 4 de la tarde. Y me sentía ya con un montón de cosas y con cables y con todo, porque el proceso postoperatorio pues, es difícil. Generalmente hay que tener mucho cuidado porque le puede entrar una bacteria. Hay personas que los trasplantan y a los 3 días les entra una bacteria y se mueren. Ese era el temor que yo tenía, y gracias a Dios pues
ya en la noche yo me iba sintiendo bien. De hecho, al día siguiente, pues generalmente las personas los llevan al baño. Yo caminaba ya, yo me fui a bañar solo. Entonces te digo, ha sido maravilloso y bendito sea Dios por esa nueva oportunidad de vida, por esa nueva oportunidad de estar aquí, porque aunque yo creía sentirme bien, pues estaba muy mal. Y eso me di cuenta después del trasplante, que yo decía, ahora sí, como te dije ahora, yo me siento como un carro recién overjoleado. Y como te dije, un amigo de hace muchos años, que es compañero, me dice, recién overjoleado, pero con la carrocería bien cacharpeada. Aquí estamos con el artista nacional Omar Gauna. Estamos en restaurante Casa Piemonte, San Rafael de Escazú, del programa Encuentro, corto comercial y retornamos. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Se va la noche y la fiesta ya termina. El reloj marca la hora y yo quiero seguir bailando. La música ya suena y la chica bailando me espera. Vamos todos a la pista, moviendo el cuerpo con este ritmo. Todos conmigo, bailando.
Continuamos con Encuentro en esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Descubrí la auténtica Italia en el corazón de Costa Rica. Restaurante Casa Piemonte. Pastas, antipastos, ensaladas, pizzas, salsas naturales, vinos, quesos y mucho más. Nuestros platillos son elaborados con productos 100% importados. Restaurante Casa Piemonte. Visítanos en San Rafael de Escazú. Estamos en Encuentro, estamos en el restaurante Piemonte, noche maravillosa, disfrutando de la compañía de mi amigo Omar Gauna. Gracias. El placer es mío. El placer es mío. Recíproco. Gracias. Entonces estás de verdad como nuevo. Exactamente, como digo, bendito sea Dios como nuevo. Realmente es una maravilla y te digo, cada día me siento mucho mejor. Más bien yo me fanatizo con... Hay que bajar la adrenalina. Hay que bajar porque, digamos, lo que el doctor me recomendaba eran que comenzara a caminar 10 minutos, 20 minutos, poquito a poco, ¿verdad? Y resulta que la última caminata fueran 8 kilómetros, 9 kilómetros. No abuse. No, pues mi esposa me decía, pero ¿por qué es tan intenso? Y se me hizo en un resbalonazo, se me hizo un esguince que no sabía, se me inflamó el tobillo. Y eso no se cura en 3 días. De hecho, todavía estoy renqueando, pero y gracias a Dios, pues estoy muy bien. Bueno, vamos con pregunta clásica en el programa Encuentro. ¿Nativo de qué lugar, Omar? Ok, yo nací en Punta Arenas, que me encanta Punta Arenas. ¿En serio? Yo soy Punta Arenas, cédula 6. ¿Cédula 6? Cédula 6, pero donde yo me crié y al cual es el lugar que yo amo sobre todas las cosas es en Santa Cruz. ¿Y por qué? Bueno, es una diferencia grandecita de Punta Arenas a Santa Cruz, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que mi familia trabajaba en comercio, mi mamá, y por una situación de comodidad en esa época, que no habían carreteras ni la tecnología que hay ahora, mi madre y mi papá vivíamos en Punta Arenas, y a un hermano mayor, mi mamá hacía giras en Guanacaste. En esa época todo era muy rústico, duraba una semana, 15 días, entonces nos dejaban empleadas o con familiares, y a un hermano mío que ya está muerto, que en paz descanse, lo atropelló el motocar cruzando la línea del tren en Punta Arenas. Entonces cuando mi mamá pudo llegar, fueron 3 días después, y a mi mamá le dio ese sentimiento que por habernos dejado, no es que ellos andaban, trabajaban juntos en todo Guanacaste. Entonces a raíz de eso mi mamá decidió dejar Punta Arenas e irse para Guanacaste. Creo que el primer lugar donde tuvieron casa mi papá, yo no había nacido, fue en Liberia. Ahí en Liberia, esa casa yo tengo vagos recuerdos. En Liberia después compraron otra casa en Belén de Carrillo, en Guanacaste. Ahí sí yo estaba, ahí hice, por ejemplo, yo no fui al kinder, ahí fui a primer grado. Eso le iba a preguntar. De 5 años. O sea, para usted no hubo ni pre-kinder ni kinder. No, eso no, porque yo era tan interactivo que mi mamá me fue a hablar con el director y con la maestra. Y le dijo, mire, yo quiero meter a mi hijo. Me dice, pero es que no tiene edad, apenas tiene 5 años. Por favor, acéptemelo. Entonces se lo vamos a aceptar de oyente. ¿En el kinder? En primer grado. Sí, en la escuela. En la escuela de Belén de Carrillo. Y resulté ser tan buen alumno que me pasaron a segundo grado. Entonces, ¿en serio? Sí. Y te digo, yo salí de la escuela pues muy precoz, pero yo era pues muy inteligente. Y después de esa casa que tuvieron ellos en Belén de Carrillo, pasamos a Santa Cruz, ahí alquilar. ¿Y qué tal Belén? ¿Qué tal Belén de Carrillo? Es un pueblo lindísimo. Correcto. Es un pueblito, pero es lindísimo. Yo extraño porque, por ejemplo, los 24 de diciembre en Belén son las fiestas cívicas de Belén, de Carrillo. Y es una fiesta en Belén. Lo que pasa es que eso te estoy hablando 50, 60 años, 58 años. Y en Belén, yo lo que estuve viviendo en Belén fueron, si acaso, 1 año. Y después mi mamá... ¿Qué distancia Liberia? De Liberia creo que está aproximadamente como 30 kilómetros. Un poco más, así como 30 kilómetros.
y como 2 kilómetros de Filadelfia. De Santa Cruz está como a 18 kilómetros por ahí. Y de ahí nos trasladamos a Santa Cruz. Y en Santa Cruz pues ya ellos compraron otra casa más grande y pues ahí fue donde hice todo, terminé, ahí hice en mi escuela, que yo me gradué, por ejemplo, en mi título de sexto grado, perdón, dice diploma de la escuela de niñas, porque esa escuela era la que quedaba frente al Parque Bernabé Ramos en Santa Cruz, pero era una escuela de niñas, y el año que yo me pasé, porque estaba en la escuela de varones, le hicieron mixta. Entonces mi diploma dice escuela de niñas de Santa Cruz. Qué interesante, ¿no? Sí, entonces en esa época era un vacilón, ¿verdad? Porque unos chiquillos que dijeron el diploma de niñas, escuela de niñas, no. Y ahí en esa escuela ahora es donde está un escenario donde hacen los eventos culturales para las fiestas de enero. Y entonces ahí fue donde yo me crié. Y de Santa Cruz, pues ahí tenemos una propiedad a 300 metros del Parque de Santa Cruz. Y a los 15 años, bueno, estando en el colegio, segundo año, fue que yo comencé a cantar en festivales ahí intercolegiales. ¿Estando en el colegio? Ajá. ¿Cuál colegio? El Liceo Santa Cruz. Ahí empezaste. Ahí comencé y salí en las asambleas. De hecho, tenemos un chat de los amigos, dos chats de los amigos de esa época, porque estuve en dos. Estuve en el agropecuario, compartíamos la misma infraestructura del colegio que se lo prestaba el Liceo Agropecuario. Y entonces hice un año en el Liceo Agropecuario. Y después, pero uno no se cambiaba, simplemente te pasabas al académico, pero estabas en la misma institución. Es como la Escuela del Perú, que la Escuela del Perú comparte con otra institución la misma infraestructura. Eso pasó, entonces yo estuve en el académico. De hecho, tengo grandes amigos en Santa Cruz, como Ricardo Jiménez, que es el de los toros de Zapote, de las fiestas, y toda la generación de esa época, pues seguimos en contacto a diario. Entonces yo, a Santa Cruz, yo me siento como si fuera Guanaco. Y es curioso, ahora que estamos hablando de eso, porque estando en Marfil, mucha gente piensa que yo soy negro, que yo nací en Limón, porque estuve 35 años. De hecho, ahora en la tarde que andaba con un compañero que trabaja conmigo en la empresa, generalmente me saluda en inglés, porque piensa que yo soy de Limón. Y no, yo no soy de Limón, lo que pasa es que quiero mucho a Limón, y fueron 35 años compartiendo con compañeros de Marfil, que mucha gente me identifica como que si fuera limonense. No, pero yo no soy de Limón, yo quiero mucho a Limón. Mencionabas que empezaste en festivales de la canción en el colegio de Santa Cruz. Sí, de hecho, ahí hay algo interesante, porque yo gané un festival intercolegial que se comenzó en el Liceo Intercolegial, y la final fue en el antiguo Palenque de Iria, que ahora es un supermercado. Lamentablemente. Ajá, sí, era el mejor salón de Santa Cruz. Bellísimo. Sí, era muy lindo porque tenía piscinas, ahora todavía está el hotel y las piscinas. Y al aire libre, ¿verdad? Ajá, tenía unas partes. Y ahí fue la final. Y resulta que cuando eso yo lo gané, con una canción, ¿Qué será de ti, Roberto Carlos? Me acuerdo. De ahí surgió. ¿En qué año? No estamos preguntando la... No. Más o menos. ¿Qué sería? En el 70 y algo, no te puedo, pero por ahí. Y te voy a decir, de ahí surgió la idea que me llegaron a hablar para entrar en ese momento a un grupo que tenía, que allá le dicen el chino Emanuel Ajoy, que era Pampa, que fue un grupo muy famoso, o el grupo famosísimo en esa época de música juvenil en Pampa, que tenía grandes músicos y tenía la mejor instrumentación de Guanacaste, que era de Nicoya. Y resulta que yo iba para Pampa Dorada, pero resulta que me dijo el dueño, llegó a Guanacaste y me dice, mira, no vas a poder entrar a Pampa Dorada, porque los músicos dicen, y el director, que no voy a decir el nombre, pero que es que vos estás muy chiquito, te falta mucho camino para llegar a estar a Pampa Dorada. Entonces no te preocupes, no puedes entrar ahí, porque los músicos de ellos se creen y eran grandes músicos. Entonces yo era como meter un chiquito
donde estaba Los grandes. Exactamente. Me dice, yo voy a hacer un grupo especialmente para que usted esté ahí. Y eso, que fue el primer grupo que yo canté, lo hizo en Santa Cruz, se llamaban Los Celtas. Y fue mi primera experiencia ya profesional. Imagínense que en esa época, yo lo que ganaba por semana era, por toque eran como 20 colones, 25 colones. Por semana eran como 80, 100 colones, pero en esa época era un platal. Entonces yo llegaba al colegio ya los lunes, como era plata, los miércoles no tenía un 5 porque estaba invitando a todo el mundo con esa plata, ¿verdad? Porque era un platal, pero ya imagínate un chiquito en segundo año de 15 años con ese montón de plata, pues ya el miércoles yo le pedía, mami, me regala plata, y su plata que se ganó, ya la gasté. Porque la gastaba todo en Coca-Cola, en ir con los compañeros. Fresco, sí. Y yo en Santa Cruz pues tenía algunos amigos que le llamamos la barra, donde dábamos serenata. Entonces, ¿qué era la diversión en esa época? Ir al parque de Santa Cruz, sentarte en el kiosco y ponerte a cantar con guitarras. Los compañeros nos acompañaban porque tenía una acústica muy, muy rica que decimos nosotros para cantar. Entonces ahí uno pasaba hasta las 9 de la noche todos los días, ¿verdad? Esa es la época en Santa Cruz, al cual yo amo porque ahí yo me crié. Omar, esa época hace rato murió, no se volvió a ver en Costa Rica. Lamentablemente, no solo en Guanacaste, sino en todo el país. En todo el país. Esa época era muy linda porque, ¿por qué? Porque era, por ejemplo, ahora que hay tanta delincuencia, que hay tanta, que ya no puedes, tenés que andar con el carro con las ventanas arriba, no puedes dejar tu casa abierta, todo, y la época, imagínate que yo me acuerdo que nosotros íbamos al parque y sentábamos un grupo de 5 personas y nos daban a las 10 de la noche y no había un alma en la calle, pero estabas cantando ahí en el parque y no había un delincuente, más te ibas caminando para tu casa, o sea, uno caminaba hacia el colegio, que era la diversión que nosotros teníamos. Cuando había plata, era ir a una zona famosa que había, que era como High Classes en Santa Cruz, que es donde queda ahora, por cierto, el hotel del amigo mío Ricardo Jiménez, que se llama La Puerta de Alcalá. Ahí se llamaba el Charatoga. Entonces uno iba, recogido, digamos, para lo que se tomaba era una coca con helado y te duraba de 6 de la tarde a toda la noche. Eso era, y los compañeros y las compañeras a conversar y a hablar de la juventud, pero era otra ideología, era otra época. Todas las épocas son lindas, esta época es bonita, pero eso era diferente porque ahí no tenías que andar en carro, no tenías, ibas caminando de ahí o del Palenque al parque, o después iba al Palenque, o otro día uno no iba al Charatoga, sino que iba al Palenque a tomarse una Coca-Cola. Y con esa Coca-Cola te duraban 2 horas, ¿verdad? Y ahí los herederos no, porque te conocían todo el mundo. Era otro sistema de vida más sano, más natural. Algo que yo siempre recuerdo, que unos en la mañana saludaba a todo el mundo. ¿Cómo está, señor? A las personas mayores, a los vecinos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gauna, todo bien. A mí siempre me han dicho Gauna, por mi familia. Y ahora ya eso no se ve. Ahora el vecino ni siquiera lo conoce. No se ve. Y tenés que estar con la puerta cerrada por tu seguridad y por la seguridad de la familia y de lo que tanto te ha costado construir a raíz de los años. En esa época no. Todo era muy natural, muy sano, y estábamos llenos de valores espirituales y valores, y los padres inculcaban otra educación, y también la educación, valga la redundancia, de las escuelas era diferente. Sí, que en alguna medida es lamentable, Omar. Es lamentable, porque fíjate que yo tenía una maestra que lo agarraba a uno, tenía un anillote y le daba contra la pared, y eso era normal. Ahora no se puede. No se puede. Entonces no se puede, y te digo, por ejemplo, mi esposa es educadora, mi hija también, y tiene que tener cuidado con el trato con los niños, porque no se puede regañar a un niño de mala manera, porque si no te reportan y pues perder hasta tu trabajo, cosa que antes era diferente. Antes era con el reglazo que se mandaba y ya todo eso se perdió. Sí, ahora eso no se da, y precisamente por ahí andamos mal, ¿verdad? Como decía usted, ahora los valores y todo eso se ha perdido, los valores, los principios.
la cultura, bueno, cultura siempre la tenemos de una manera buena o mala, pero eso es bonito, el que saludar, el que ser considerado. Ahora la gente en el carro se está matando, en un semáforo, si te brincaste un semáforo, no te mata y te miente la madre. Y esto antes no existía nada de eso. Antes de ir al corte, sí, vamos a ir al corte, Marco. Claro, vamos al corte. Para venir más con su programa Encuentro acá desde el restaurante Piemonte. Pero, ¿qué le parece si escuchamos, después del corte, Represento, pero con la agrupación? Perfecto. La nueva versión, ¿le parece? Sí, la nueva versión, ok, correcto, ahí todos invitados. Vamos al corte y retornamos. Ya regresamos con más de Encuentro. En su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En su emisora. Radio Costa Rica. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical y vuelvo a amar arena y sol, pues vengo del Caribe, zona del calor. El ritmo está sonando ya, la conga y el timbal comienzan a sonar para el compás de esta ciudad que ya comienza a oír, sentir y compartir. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo, flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento. Represento a una raza de colores diferentes que se funde para hacerse transparente. Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente. Mi sangre ya caliente está, corriendo por mis venas, nunca parará. Y el corazón ardiente está, vibrando de emoción, listo para amar. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo, flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento. Represento sentimiento a los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Represento sentimiento, los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo, flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento.
vivo ejemplo de mi gente. Represento sentimiento a los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Represento sentimiento, los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Para todos nuestros hermanos latinoamericanos, con todo el amor del universo, desde Costa Rica, Omar Gauna y Bonnie Time. Represento sentimiento, represento sentimiento, represento sentimiento, represento sentimiento, represento sentimiento, represento sentimiento, Continuamos con Encuentro, encuentro, encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Descubrí la auténtica Italia en el corazón de Costa Rica. Restaurante Casa Piemonte. Pastas, antipastos, ensaladas, pizzas, salsas naturales, vinos, quesos y mucho más. Nuestros platillos son elaborados con productos 100% importados. Restaurante Casa Piemonte. Visítanos en San Rafael de Escazú. Continuamos el encuentro desde Restaurante Casa Piemonte, San Rafael de Escazú. Restaurante maravilloso. Bueno, al final, nuestro compañero de producción, Conejo, ¿cuántos años en Guanacaste? Bueno, Omar. estuve aproximadamente desde segundo grado hasta segundo año del colegio, segundo, tercer año del colegio, porque de ahí pasé para Punta Arenas. Y de Punta Arenas estuve en Esparza, aunque el grupo era de Punta Arenas, un año, y de ahí pasé ya para ¿Y con qué grupo estuviste en Punta Arenas? un grupo que se llamaba Atardecer. Inclusive en ese grupo estuvo el finado baterista y cantante Miguelito. Miguelito. Miguelito fue compañero mío en San... Era de Punta Arenas, Miguelito, ¿verdad? No, Miguelito, bueno, creo que sí. Miguelito vivía en Mansión. Ya. Y de Mansión lo contratamos y él fue compañero mío en los Celtas. De los Celtas, yo me vine para Punta Arenas, él no se quiso venir. Sí, no, a mí me contrataron y después él estuvo después estuvo en Atardecer. En Atardecer estuvimos ahí en Punta Arenas y yo ahí brinqué. Estuve como 9 meses en Atardecer, que era de Punta Arenas, aunque vivíamos en Esparza. Pasé a La Juela a formar un grupo en la época de disco que se llamaba Jarabe, que el dueño era Roberto Giral, creo que, o Luis Giral, y que era el dueño famoso de las discomóviles Furia, que se llama el Chino Ávila. Y de ahí fue un año, de ahí el grupo se desintegró y ahí hicimos una sociedad, hicimos un préstamo al banco y hicimos el grupo Miel. Pero ahí fue curioso porque yo era menor, no tenía cédula, entonces yo no aparecía en el registro, en la escritura de la sociedad, porque era menor de edad. Entonces ahí estuve 6 años, de todos los socios fueron saliendo y yo quedé, y de ahí fue de Miel que pasé a Marfil.
esa era la pregunta. ¿Cómo llegaste a Marfil? ¿Te buscaron, te llegaron a buscar a ese grupo Miel? ¿Cómo fue la asunto? Lógicamente en esa época... ¿En qué año más o menos también? En el 84. Listo. Ok. Es que, digamos, en esa época los grupos de primera línea eran La Banda, Marfil, que era inalcanzable. Marfil siempre ha sido un grupo que se ha mantenido en los primeros lugares, pero muy consolidado, pero era un grupo muy cerrado. No cualquier persona entraba. Ya. Ahí no entraba ni por bonito, ahí tenías que tener unas características que se ajustaran o que fueran con el concepto de Marfil. Entonces, cuando está Miel, en la época ya 6 años después de ser socio de Miel, un compañero que era guitarrista que se llamaba Pantera hizo contacto con, no sé, con Isidor, y Isidor, Marfil siempre ha tenido la dicha de tener mucho trabajo, y Marfil siempre ha trabajado todos los días de la semana y todo el año. Ahora pues después comenzaron a dar los domingos libres. Entonces en ese momento Isidor, o la empresa de Isidor, querían hacer otro grupo porque tenían tanto trabajo que la agenda se les saturaba. Entonces con Pantera, que era el guitarrista de Miel, y otros músicos, Isidor íbamos a hacer un grupo. Inclusive salió una página en el periódico La República en esa época que se iba a llamar La Síncopa, que era el propietario de ser Isidor. Resulta que en esas conversaciones, la publicidad, viene una Semana Santa, y cuando yo voy a pasar a Guanacaste, en ese momento yo estaba casado con la mamá de mis hijos, con Margot Alán, pasando vacaciones en Semana Santa, cuando Marfil estaba en el Coco, en un concierto, esos famosísimos Playas del Coco. Playas del Coco, y resulta que yo llamo a Isidor para decirle que cuando nos íbamos a reunir para finiquitar el proyecto del grupo La Síncopa, que él pensaba hacer. Entonces me dice: Omar, yo necesito que usted llegue el lunes a reunión. Le digo: ¿qué es lo que pasa? No, necesito que nos reunamos el lunes, después de Semana Santa. Me dice: si quiere, estamos en el Coco, en el Playa Coco. Pero yo pues no quería ir porque yo siempre he sido un poquito aparte de andar como buscando trabajo, me sentía como raro. Entonces no fuimos al concierto. Cuando llegamos a San José, yo voy a la reunión con Isidor Ash, a la casa. Y entonces cuando él me dice: vea, el grupo que íbamos a hacer ya no se va a poder hacer, pero yo necesito un cantante, porque los cantantes que tengo es tanto el trabajo que se mantienen afónicos, y siempre están roncos, y entonces necesito meter otra persona. Entonces yo he pensado en usted. Entonces, ¿qué le parece? O sea, yo ni me lo creía, ¿verdad? Porque ¿te parecía mentira? Sí, porque, o sea, generalmente la gente pensaba en la banda, pensaba que eran los grupos que estaban pegados vía libre, pero eran círculos muy cerrados, y Marfil era inalcanzable. Porque para mí, a mí siempre me ha gustado bailar. Desde que tengo uso y de razón, a mí me encanta. Yo nací para bailar y cantar. Entonces yo decía: Marfil es inalcanzable, porque con Jim y Tipi ahí nunca voy a entrar. Esa gente era... Sí. O sea, y para mí estaban por encima, ¿verdad? Muy allá. Y cuando Isidor me dice, la otra semana va a venir ensayo, y le digo: pero no me va a hacer ninguna prueba, y para que sus socios, los compañeros me escuchen, a ver si yo doy. No, usted ya va a entrar, Marfil. Y yo, ¿y qué? No hay ni qué decir. Y algo que yo nunca se me olvida, yo pasé cantando Marfil 2 canciones 6 meses. Solo dos canciones, sí. Porque Marfil tiene, en esa época era exceso de trabajo, entonces no se podía ensayar. De hecho, yo entré a Marfil y a la semana o a los 15 días íbamos para Italia, para Venezuela e Italia, imagínate, y a Panamá también. Y yo me acuerdo que yo pasé cantando 2 canciones, que era Easy Lover de Phil Collins y este negrito, y con Gene Chambers, Easy Lover, y qué, de José José. Esa canción la pasé cantando, es más, yo 6 meses, porque no, es más, creo que el primer toque que yo fui fue en la casa presidencial, y me acuerdo que Isidor me dice: póngase en el centro.
y sin haber ensayado, y, y los compañeros, no, usted es de Marfil. Entonces yo, mira, usted es de Marfil, y cuando voy a cantar, una canción, me acuerdo, ¿y qué? Que no tenía nada que ver con el repertorio de Marfil en esa época, porque Marfil solo tocaba música en inglés, y entonces, ¿y qué? Y después cuando Easy Lord, y nada más eso, y después aprender a bailar dentro del camino. Y otra cosa curiosa que yo me acuerdo, es que llego, después de la reunión, llego y Isidoro me dice, bueno, vea, usted va a ganar tanto. Cuando yo llegué, en el instante, yo me quedé como un chiquito. Y él me decía que no le aparece la plata. Deme chance y en 3 meses yo me acomodo. Porque usted va, no lo tenía programado, pero es un sueldo que voy a tener programado. Y yo me quedé, no, está bien la plata. Y cuando llegué yo a la Juela, en esa época vivía en la Juela, me acuerdo, ¿y cómo le fue? Y le digo, no lo va a creer. Voy a entrar a Marfil. ¿Y cuánto le van a pagar? No lo van a creer. Yo me ganaba, en esa época en Miel, ya solo yo quedaba socio. Teníamos un bus, yo tuve que sacar licencia. Yo manejaba el bus, llevaba a los músicos, cobraba los toques, le pagaba a los músicos, dejaba a los músicos en San José y dejaba todo y me iba para la casa. Ahí parqueaba fuera de la casa el bus, que era un estrés, ¿verdad? Y era chofer, pagaba. Era como que dice, canta, se aplaude, cobra y se paga y de todo. Zoila era en ese momento, pero era parte de mi vida. Y cuando Isidoro me mencionó el X monto, era más de todo eso que me ganaba, porque me pagaban por chofer, me pagaban por administrar, me pagaban por todo. Y entonces cuando yo le digo, voy a ganar más de lo que me gano aquí por semana. Y sigo pensando que era, y resulta que esa plata fue fiesta, ¿verdad? En ese momento, y fue una felicidad, y yo dando gracias a Dios, porque era increíble lo que me estaba pasando. Y ahí comencé, y después cuando a los 15 días iba para Panamá, creo, y después ya inmediatamente para Venezuela, y un festival de música latina que se hizo en Italia, en Roma. Vamos a ver, Omar, cuando usted entró a Marfil, Marfil siempre ha estado en su apogeo. Sí. ¿Cómo está tu ego, la parte humana? ¿Tuviste los pies en el suelo o la gente que te aplaudía? ¿Eso te subió el ego? ¿Cómo manejaste eso? Mira, eso es muy difícil. Yo te digo, por ejemplo, yo siempre he sido muy centrado en muchas cosas, pero, por ejemplo, el ego no tanto. Y te voy a decir, la inmadurez que he tenido en mi vida no han sido el licor ni los vicios, sino que lo más lindo que Dios ha creado, las mujeres. Ese fue el gran problema, porque yo me acuerdo cuando yo entré a Marfil que yo le decía a Dios, gracias y dame toda la dicha, pero quiero portarme bien. Y fue lo primero que hice, portarme mal, al revés. Entonces, eso fue lo que yo no supe manejar por la inmadurez y porque estar en un grupito normal a llegar a estar en los primeros lugares, otro tipo de público, conciertos masivos, conciertos de las luces, de música delta, los viajes, y llegó un momento en que Marfil, y me acuerdo que un grupo Caribú grabó una canción donde dicen que Marfil nunca deja a la gente guindada aquí porque si lo contratan la próxima semana no está en el país, porque nosotros de semana por medio andábamos viajando. Entonces eso me afectó muchísimo, pero esa parte te voy a decir de inmadurez de parte mía, que por lo cual te voy a decir, yo perdí mi primer matrimonio porque me volví muy mujeriego. O sea, y eso no es orgullo, eso es inmadurez, porque hombre es el que es honesto y no anda con uno y con otro y con otro. Pero yo caí eso, ese fue el peor vicio que yo adquirí en eso y de lo cual yo me arrepiento. ¿Y tu trato con la gente eras prepotente? No, yo nunca fui prepotente porque yo fui aprendiendo. Sí, ahora me doy cuenta que tal vez, ahora que bueno que preguntas eso, porque sí, lógicamente, yo tuve un profesor, yo estudié Derecho, no lo terminé, y me acuerdo que me decía un profesor de filosofía, que los seres humanos, el dinero y el poder corroe al ser humano. No es lo mismo que usted ande en un carrito, en una moto, a que andes en un BMW, porque ya, aunque seas buena persona y humilde, ya el ego se te sube. Entonces eso pues me pasaba porque el trato mío con la gente
siempre fue bueno, pero yo sé que muchas veces fui un poco orgulloso. Pero aunque era por inmadurez, y además estar ahí en ese mundo y en ese momento donde yo aprendí a bailar, que yo me acuerdo que Jim siempre ha sido amigo mío toda la vida desde antes de entrar a Marfil, Jim Chambers, y Jim me decía, hey Bull, tú vas a bailar mejor que nosotros, y siempre Jim me decía, él llegaba a la afuera, a un lugar donde nosotros ensayábamos, se llamaba el Barril Country Club, y él siempre decía, qué buena voz, qué bonita voz, y cuando llegué a Marfil, el Jim siempre me apoyó. De hecho, todavía todos los días nos hablamos y nos mensajeamos. Omar Gauda, interesante apellido, Gauda. Muy pesado el ambiente de los músicos, ¿no? Es que, te voy a decir, los músicos tenemos otra filosofía de la vida, tenemos otro sentir, por ejemplo, vemos las cosas o las percibimos de diferente manera que una persona normal. Dios nos dio un don donde, por ejemplo, tal vez usted puede estar triste en determinado momento. Uno no está triste, uno es un mundo. Y yo, por ejemplo, personalmente, yo soy una persona muy sensible. Por ejemplo, mis hijos me dicen, papi, que usted es muy llorón. Y tengo un hijo que es llorón también. Y dice, papi, yo salí igual que usted, llorón. Porque hay cosas que me desmoronan. Por ejemplo, estando con esta enfermedad, me llegaban mensajes, estando internado o estando en mi casa, mensajes lindísimos que se me salían las lágrimas de las oraciones y gente que te voy a decir, no sé ni de dónde, nunca las he visto. Y eso es lo que yo más agradezco a la gente, las oraciones que han hecho, todo el apoyo que me daba gente. Entonces, eso a uno lo conmueve. Entonces, los músicos, ¿qué es el problema? Que te voy a decir honestamente, es rico tomarse un whisky, es rico tomarse una cervecita. Lo que pasa es que hay que tener mucho control. Porque así como me decís, ¿cómo te sentías? ¿Fuiste orgulloso? Hay músicos que se van a los extremos. En vez de sentirse rico con una cerveza, ya no son una cerveza, sino que son 6. Mañana son 8. No es un trago whisky, sino que hay gente que amanece. Y tengo músicos conocidos que ya no son las cervezas, sino que pasan a drogas. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Omar, agradecerte la presencia en el programa, también acá en el restaurante Casa Piemonte en San Rafael de Escazú. Muy agradecido. Gracias por tu presencia por acá. Que estás bien. Bendito sea Dios. Más bien quería agradecerles a este lugar que está lindísimo, la comida excelente, a Casa Piemonte, y especialmente a ustedes, que cuando Leo me llama o hablamos, no sé, siempre estoy ahí. Y yo soy muy agradecido, los aprecio mucho. Y al caballero que está ahí en las cámaras, que está filmando, y a todo el público que nos ve y que nos escucha, un gran abrazo y 1000 bendiciones para todos y para ustedes también. El agradecimiento a nuestros oyentes, a la administración del restaurante Casa Piemonte. Hemos transmitido el encuentro. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.